¿Qué tal? Bienvenidos a esta explicación. Hoy vamos a despegar hacia un destino que a veces nos parece un poco intimidante, pero les aseguro que con el mapa adecuado es un viaje increíble, los fundamentos absolutos de la gramática inglesa. Imaginen que aprender este idioma es como preparar un plan de vuelo. Bueno, hoy vamos a construir esos cimientos desde cero, usando reglas y ejemplos sacados directo de nuestra guía de estudio aeronáutica. Así que abróchense los cinturones y preparemos nuestra aeronave para el despegue. Para que este viaje sea súper ligero, este es nuestro plan de vuelo de hoy. 1. Los pasajeros o pronombres. 2. El motor de verbos esenciales. 3. La estructura de la oración. 4. Verbos modales. 5. Prohibiciones versus consejos. Y terminamos con la escala 6, práctica de aeropuerto. Arrancamos. Sección 1. Los pasajeros. Pronombres personales. Empezamos por descubrir quién hace qué. Lo verdaderamente genial es cómo el inglés simplifica algunas cosas. Si vemos esta tabla, las traducciones directas son bastante lógicas, ¿verdad? Yo es I, él es he, ella es she, pero fíjense bien en el pronombre you. Se usa exactamente igual para el singular tú que para el plural ustedes. Literalmente es un práctico 2 por 1. Y la regla de oro aquí es que este pronombre casi siempre va al principio de la frase y tiene que concordar perfectamente con su verbo. Y aquí hay una distinción clave si estamos empezando desde cero. Miren el pronombre it. Nuestra guía nos marca que it se usa específicamente para objetos y animales. En español simplemente diríamos es rojo y nos saltamos al sujeto. Pero en inglés no podemos hacer eso. La oración exige ese pronombre. It is red. Piénsenlo como ese pasajero silencioso que jamás podemos dejar en tierra cuando hablamos de cosas inanimadas. Pasamos a la sección 2, el motor. Verbos básicos esenciales. ¿Sabían que en el inglés hay exactamente 3 verbos críticos? Solo 3. Son los que actúan como el motor absoluto de todo el idioma. To be, to have y to do. Si logramos dominar la mecánica de estos 3, nuestra aeronave ya tiene potencia para volar a donde sea. Vamos a empezar con el re indiscutible, el verbo to be, que es nuestro ser o estar. La tabla muestra su presente simple. Vean cómo fluye. I am, you are. Y de repente, boom, cambia. Para la tercera persona, o sea, he, she, it, usamos is. Y para los plurales, volvemos al are. El punto aquí es recordar que, aunque los verbos en inglés casi ni cambian, la tercera persona del singular siempre nos va a pedir un pequeño ajuste. Y miren esta maravilla que ilustra la doble vida del verbo to do. A la izquierda funciona como un verbo normal de acción, que significa hacer. I did my job, o sea, hice mi trabajo. Pero a la derecha ocurre la verdadera magia del inglés. Se transforma en un ayudante. En I didn't answer correctly, ese didn't no significa hacer, simplemente está ahí operando como una herramienta para construir una negación en pasado. Es una navaja suiza, absolutamente indispensable. Llegamos a la sección 3, ensamblando la aeronave, la estructura de la oración. Formar oraciones afirmativas en inglés es tan lineal como armar bloques de Lego. Observen estos pasos que sacamos de la guía. Paso 1, el sujeto, we. Paso 2, el verbo, bought, que es compramos. Paso 3, el objeto directo, a car. We bought a car. Sujeto, verbo y objeto. Sin darle tantas vueltas, directo al grano. Esta linealidad es súper tranquilizadora porque nos demuestra lo ordenado que es el idioma. Sección 4. Las reglas de vuelo. Verbos modales en acción. A ver, no dejemos que el nombre nos asuste. Un verbo modal es simplemente un verbo auxiliar que le da una intención a lo que decimos. Puede ser una obligación, una habilidad o un simple consejo. Y la regla principal, la que nunca falla, es que siempre trabajan en equipo. Siempre acompañan a un verbo principal sin modificarlo. Para que quede clarísimo, veamos esta comparación. Tenemos I must go home, que significa debo ir a casa. Ahora, fíjense en los verbos resaltados a la derecha. Go, drink, eat, do. Cuando usamos un modal como must, el verbo que le sigue se queda en su estado más puro. No lo conjugamos y jamás, en serio jamás, le ponemos la palabra to en el medio. Nada de must to go, es directo must go. Una regla estricta que nos facilita muchísimo la vida.
Vamos a aplicar esto a un contexto que todos conocemos, los viajes. El modal can indica habilidad o permiso. Si estamos esperando en el aeropuerto y pedimos una botella, alguien podría decirnos, "You can drink some water", que es, puedes beber un poco de agua. Ahí tenemos el modal can seguido del verbo base drink, súper directo y útil para sobrevivir en el día a día. Pero, ¿qué pasa si necesitamos sonar un poco más educados? Digamos, hablando con los sobrecargos en el avión. Ahí es donde entra el modal may. May I use the restroom es la manera formal y perfecta de pedir permiso para usar el baño. Significa poder, igual que can, pero le sube 2 rayitas al nivel de cortesía, lo cual siempre se agradece cuando viajamos. Sección 5. Reglas de la cabina. Prohibiciones versus consejos. Esta tabla de aquí es oro puro para no equivocarnos de tono. En la columna izquierda tenemos el peso de la ley, must, y su forma negativa, mustn't. Estos son para obligaciones estrictas o prohibiciones totales. En la derecha están should y shouldn't, que son mucho más suaves. Se usan para dar consejos. Literalmente, es la diferencia entre el capitán del vuelo dándonos una orden y nuestro compañero de asiento dándonos una sugerencia amistosa. Para que vean una prohibición real de nuestra fuente, aquí hay un ejemplo que no deja lugar a dudas. We mustn't smoke on the plane. No debemos fumar en el avión. Ojo, esto no es una sugerencia, es una regla de seguridad inquebrantable. Al usar el mustn't, queda 100% claro que está terminantemente prohibido. Y en contraste total, miren cómo funciona should. Tenemos you should study more o you shouldn't do that. El tono aquí es de, oye, deberías hacer esto, te lo recomiendo. Nadie nos va a meter a la cárcel si no lo hacemos. Es un simple consejo para ayudarnos. Finalmente, la sección 6, el vuelo de prueba, práctica en el aeropuerto. Muy bien, vamos a procesar todo esto en una ráfaga rápida de escenarios de nuestra guía. 1. You are at the airport. Ahí está el pronombre con nuestro verbo motor to be. 2. He can swim. Pronombre, el modal de habilidad y el verbo en su forma más pura. 3. I must do the job. Obligación absoluta. 4. We mustn't smoke on the plane. Nuestra famosísima regla estricta de cabina. Y 5. May I use the restroom? La cortesía formal en pregunta. Noten cómo los pasajeros, el motor y las reglas se ensamblaron a la perfección. ¡Qué trayecto tan productivo! Pasamos de identificar a los pasajeros básicos a entender cómo se arma toda la estructura y a calibrar nuestro tono usando verbos modales. Todo paso a pasito. Es increíble todo lo que podemos organizar mentalmente cuando lo vemos de esta forma. Así que, para cerrar este recorrido, les dejo esta pregunta. Con estas bases sólidas, ¿estamos listos para el próximo destino lingüístico? Sigan practicando y preparando esos motores para seguir aprendiendo.